Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. El sonido está bien así. Listo. Es un placer tener la oportunidad de compartir una vez más con ustedes en esta congregación. Realmente hoy soy la voz de Martín, pero no el mensaje de Martín. Martín sufrió dificultades con su garganta, su voz, y no era conveniente quedar sin palabras en medio de una enseñanza. Entonces decidimos el viernes al mediodía de que mejor descanse algo más su garganta para otra ocasión. Vamos a orar al iniciar en esta mañana. Padre amado, de veras, tú eres nuestro Dios, el Dios soberano, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Y tú nos has dado el privilegio de poder conocerte, de poder tener una relación contigo, de ser tus hijos por obra de Jesucristo en la cruz. Abre nuestro entendimiento ahora mismo, mientras leemos, reflexionamos y aplicamos tu palabra en esta mañana. Oriéntanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería también darle las gracias a los que participaron en la alabanza por el buen tiempo de enfocarnos en quién es Dios y poder permitirnos y guiarnos en la presencia de Dios. Gracias a todos que participaron. Puede prender allí para comenzar. Vamos a estar en el libro de Josué, comenzando con el versículo 16. El libro de Josué. Ha sido buen tiempo desde que yo he tocado el libro de Josué, porque no he estado aquí con mucha frecuencia. Quisiera recordarnos algo. Dios había dado la tierra prometida, la tierra de Canaán, a Israel. Pero ellos tenían que conquistar la tierra. Específicamente, el motivo de conquistar la tierra es que Israel estaba siendo usado como instrumento de Dios para traer juicio sobre las naciones de la tierra de Canaán. Dios había tenido paciencia por muchísimos años,
pero la situación se iba empeorando y empeorando y empeorando. Abominaciones de toda clase, incluyendo sacrificios de niños. Llegó el momento de parar. Por eso que los israelitas tenían que destruir todo, toda persona, porque todos estaban contaminados por las abominaciones de tener a otros dioses y por las prácticas tan abominables que tenían también como pueblo. En la primera parte del capítulo 10 se observa una oposición. Gabaón había hecho alianza por astucia con Israel, pero Israel estaba obligado a cumplir con esta alianza, este acuerdo que habían hecho, esta responsabilidad. 5 naciones allí en el sur decidieron unirse, que no eran aliados naturales normalmente, decidieron unirse para atacar a Gabaón. Gabaón era quizás la ciudad más significativa. Era conocido como una ciudad real. Y Gabaón se entrega a los enemigos, a Israel. Entonces, en ese momento, decidieron atacar a Gabaón, no a Israel, a Gabaón. Gabaón pidió a gritos a Josué de llegar con su ejército para apoyarles. Y lo hizo enseguida. Caminaron toda la noche, llegaron allí y no estaban esperando, los atacantes no estaban esperando realmente absolutamente nada. No estaban esperando la llegada del ejército de Israel en esos momentos. Israel tuvo un buen día de victoria, de realmente una victoria contundente, y siguieron allí ese proceso de atacar, de tal manera que Josué vio que era tanto la victoria, pidió más tiempo de parte de Dios y dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Un día extraordinario. ¿Cómo Dios lo hizo? No sé. Esto es el trasfondo de lo que vamos a leer ahora mismo, que da algunos detalles adicionales, no contenidos en los primeros 15 versículos. Pero vemos que hay oposición que surge cuando una persona, o en este caso un pueblo, decide obedecer a Dios. Israel decidió obedecer a Dios y conquistar la tierra. Pero también muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo que decide obedecerle. Pero vemos también el poder sobrenatural de Dios para responder a su pueblo. Cuando Josué ordenó al sol y a la luna a detenerse, estaba mostrando autoridad sobre 2 de los dioses de los cananeos, los moradores de la tierra. Tenían muchos dioses. Los cananeos podrían ver que sus dioses no los estaban ayudando en nada. No eran dioses de verdad, sino que el Dios de Josué tenía control sobre ellos. Debía haber producido más terror en ellos. Entonces vamos a ver desde el versículo 16 inicialmente hasta el 27 de Josué capítulo 10, para leer un poquito más de algunos detalles de lo que estaba sucediendo en ese gran día para Israel. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva
y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios os ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmún, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. La atención que da a los 5 reyes aquí, notamos que los reyes huyeron, se escondieron en una cueva en Maceda, se mostraron cobardes, iniciaron la guerra, pero ellos no eran valientes, se escondieron, los 5. El liderazgo que tenían no era un liderazgo genuino. Querían esconderse para salvar sus vidas de alguna manera. Las tropas dieron aviso a Josué que habían hallado a los reyes. Josué dio órdenes a sus guerreros, versículos 18 y 19. Debían rodar grandes piedras a la entrada de la cueva. Pusieron guardias para que no se escaparan, pero el resto del ejército tenía que seguir persiguiendo a la tropa de estas ciudades. Era necesario seguir con la batalla, la conquista en ese momento. Y específicamente hubo orden para herir a la retaguardia y no dejarlos entrar en las ciudades en lo posible. Josué les aseguró que Jehová los había entregado en su mano, promesa de Dios específicamente, y debían seguir ese día la batalla. Se terminó la mortandad. Cuando lograron la gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Los que se quedaron, no eran tantos en ese momento. Y algo muy notable, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de los guerreros, volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, un campamento temporal.
Su campamento permanente era Gilgal, cerca del río Jordán. Pero notamos, nadie movió la lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Tenían temor, terror quizás por lo que estaba sucediendo. Ya en el momento, los 5 reyes tenían que hacerse presentes. Tenían que quitar las grandes piedras, sacar a estos 5 reyes, y Josué llamó a todos a acercarse en este momento. Los principales entre el pueblo, entre los soldados, debían poner sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Era un símbolo de sometimiento completo de los enemigos. El pie sobre los cuellos, totalmente sometidos. Y era señal de lo que venía en otros lugares, lo que era el plan de conquista que tenía Dios, que había entregado a Josué. Josué da instrucciones a los guerreros en el versículo 25. Suena bien, suena común en este libro de Josué. Les dice: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Mandato importante. No debían tener temor de entrar en la batalla, porque Dios les iba a cuidar. Debían ser fuertes y valientes, sabiendo que Dios estaba de su lado. Dios les había mandado y estaban obedeciendo a Dios, y Dios los iba a cuidar. Dios va a hacer lo mismo con todos los enemigos allí en la tierra de Canaán. Entonces, versículo 26, los reyes son matados y colgados en 5 maderos. Quedaron allí hasta caer la noche, o cerca de caer la noche, y fueron quitados según la ley de Moisés, que dijo de no dejar a ninguno en esa situación al anochecer. Sus cuerpos fueron echados en la cueva y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva. Sirvió de memorial de la victoria que Dios dio a Israel contra estos 5 reyes y sus pueblos. Vemos algunos detalles adicionales. No vamos a leer todos estos versículos, hay mucha repetición, pero con lugares distintos. Pero vamos a leer algunos de los detalles aquí, en el versículos 28 al 30 inicialmente, versículos 28 al 30. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, a la ciudad, la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo lo destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo el rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Voy a parar allí, pero sigue repitiendo en cada ciudad lo mismo. Sigue. Josué tomó a Maceda el mismo día. Era necesario no solamente acabar con el rey, sino más bien matar a su rey. Destruir por completo a todo el mundo como consecuencia de las cosas abominables que habían tenido.
estaban siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra. Pero notamos que hizo lo mismo con todas las ciudades. Voy a mencionar las ciudades: Libna, Lachis, Gezer, Eglón, Hebrón, Debir. Hirió Josué toda la región de las montañas del Negev, la parte sur, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes. Estaban atendiendo de un lugar para más al sur, toda esa zona. Seguir atacando y acabando con los enemigos. Los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Un gran sector geográfico. Notamos que no hay ninguna, en esta lista, que no leímos toda la lista, no hay ninguna mención de Jarmú ni Jerusalén. Aparentemente no atacaron estas ciudades. No sabemos por qué. Habían matado a los reyes, pero no hicieron nada en estas ciudades. Posteriormente, Jerusalén era un problema como una isla de paganismo, especialmente la tribu de Judá, de Benjamín, hasta que fuera conquistada por David en 2 de Samuel, capítulo 5. Primera vez de conquistar Jerusalén. Seguimos. Versículos 42 y 43, vamos a leer, finalizando el capítulo. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Motivo de la victoria? Claramente la presencia de Jehová peleando a favor de su pueblo. 43. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Es un campamento permanente al lado del río Jordán, muy cerca. Significativo esa campaña. Significativo la obediencia en cada detalle. Significativo que Dios estaba junto con su pueblo, específicamente. Vamos a pensar en algunos principios de la conquista para nosotros. Dios prometió a Israel la tierra, pero Israel tenía que pelear por la tierra. Fue prometida, pero no era cuestión de entrar y ocuparse, tenían que pelear físicamente. Cuando el pueblo dependía de Dios, Dios les dio victoria. Y participaba en diferentes maneras, en diferentes batallas. Cuando no dependía de Dios, no les fue bien. También, nosotros recibimos una tarea distinta a la de Israel. La tarea nuestra en el Nuevo Testamento no es conquistar ningún lugar geográfico. Tenemos la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Jesucristo, el que recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra, nos manda a ser discípulos y prometió su presencia con nosotros mientras estamos llevando a cabo esa tarea. Implica que la tarea de hacer discípulos no es algo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender de Dios para llevar a cabo la tarea. Hay algunas personas que Dios ha dotado con una facilidad de hablar.
Pero esa facilidad independiente de Dios no va a producir discípulos genuinos de Jesucristo. Es la dependencia de Él. Es la misma situación, otro enfoque. Pero es importante comprender este aspecto. Resultados producidos en nuestras propias fuerzas no van a durar. Seguimos. Israel era el instrumento de Dios para llevar a cabo el juicio a las naciones de Canaán por sus prácticas abominables, lo que había mencionado anteriormente. Dios era paciente por muchísimos años antes de llegar al juicio. Paciente esperando un arrepentimiento de ellos. Como dice el libro de Romanos, Dios es paciente porque desea que la gente llegue a la verdad, llegue a reconocer su necesidad de arrepentirse de prácticas. Pero no hubo. Era el momento. La conquista puede ser conocida como la guerra de Jehová o de Yahvé. Es la lucha entre Dios y los poderes de las tinieblas. Cada pueblo tenía sus dioses. El Dios de Israel está mostrándose superior, soberano sobre todos los pueblos de la tierra. Pero tiene que ver también como una adoración al Dios verdadero o la adoración a deidades falsas inspiradas por los poderes de las tinieblas. La conquista es la demostración del gran poder de Dios en su confrontación con y en victoria sobre los dioses de las naciones. Los guerreros de Israel eran sus instrumentos para llevarlo a cabo. Dios utiliza en diferentes maneras a pueblos. Posteriormente usó el pueblo de Asiria para llevar a cautiverio el reino del norte, las 10 tribus del norte. Usó a Babilonia para llevar a cautiverio a Judá, el reino del sur. Esto es la situación allí. En este caso, Dios está usando a Israel para llevar a cabo su juicio allí en la tierra de Canaán. Hay algo importante de toda esa historia que debemos mantener en nuestra mente. En Deuteronomio, capítulo 9, versículo 4 dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, las naciones, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por impiedad de estas naciones, Jehová los arroja de delante de ti. No es que Israel era tan perfecta como nación. Era por su gracia que Dios los había escogido. No tenía nada que ver con ellos. Era el más pequeño de las naciones. No tenía nada que ver con ellos y sus bondades, sus méritos. Pero los escogió para llevar a cabo su voluntad. Por impiedad de estas naciones, no por la justicia de ellos. La guerra de Jehová contra los cananeos es un modelo de la batalla continua que la iglesia de Cristo tendría contra los poderes de las tinieblas. Debemos captar esa conexión, esta relación que existe. La guerra contra los cananeos
es un modelo de la batalla continua que la iglesia de Cristo tendría contra los poderes de las tinieblas. Por ejemplo, en Efesios 6, hay varias diapositivas aquí, pasaje muy conocido. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El contexto de escribir esto de parte del apóstol Pablo entró en territorio del enemigo para compartir el evangelio, para plantar iglesias. Entró en el territorio del enemigo, donde tenía muchos dioses, el imperio romano. El principal era el César, pero tenían otros dioses también. Pablo entra en esa tierra y reconoce que habrá batalla, que no será fácil. Hay oposición, y la oposición está organizada en muchas ocasiones por el enemigo invisible. Por eso que Pablo dice a los hermanos, hermanos míos, juntos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder enfrentar las batallas mientras se está compartiendo el evangelio, mientras estamos haciendo discípulos. Y claramente dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es a nivel humano, contra principados, contra potestades, rangos de ángeles caídos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, quizás rangos más altos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aún más altas. Un ejército humano tiene sus rangos. El enemigo tiene sus rangos también. No sabemos toda la lista, pero aquí está claro de que la lucha no es nada fácil. Como el soldado romano tenía que poner cierta armamento, equipaje, algo para protegerse, incluyendo el escudo tan grande para esconderse detrás, y hecho de materiales tan especiales para apagar las flechas ardientes que el enemigo podría enviar. Batalla, y Pablo reconoció la batalla, había vivido la batalla, y tenía que enfrentar al enemigo al estar llevando el evangelio a nuevos lugares. Los dioses falsos guían a la gente a la adoración falsa. Los poderes de la tiniebla procuran mantener a la gente cautiva a sus deseos pecaminosos y a la adoración falsa.
Para muchos pueblos de ese tiempo, parte de la adoración delante de Dios era aprovechar la presencia de prostitutas sagradas, tener orgías, y eso era adorar a sus dioses. Totalmente distorsionado. Nuestra tarea evangelística es invadir el terreno del enemigo para rescatar a personas con el evangelio de Jesucristo. Obviamente en dependencia de Dios, en dependencia del poder de Dios, con la promesa, la presencia del Señor Jesucristo con nosotros mientras llevamos a cabo la tarea. Hacerlo implica entrar en la guerra espiritual para ver los cautivos liberados de los poderes de las tinieblas. Por eso necesitamos la armadura de Dios, porque entramos en territorio del enemigo y habrá ataques. Cuando estoy hablando de ataques, estoy hablando cuando uno comienza a compartir con alguien, sea formalmente en un estudio, sea porque uno está desarrollando una relación de amistad en preparación a poder compartir. Y hay complicaciones en la vida de la otra persona. Tales complicaciones por enfermedades, por cuantas cosas, y la persona ya no está disponible. O comenzamos a ver complicaciones en nuestras vidas. El daño de electrodomésticos, de carros, cuántas cosas. Todo necesita su mantenimiento. Una nevera necesita su mantenimiento. Una lavadora necesita su mantenimiento ocasional. El carro necesita su mantenimiento preventivo. Pero cuando es una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa en un lapso corto de tiempo, hay que pensar que va más allá de lo normal. Me acuerdo un caso, un vecino, estoy hablando aquí en Barranquilla, había logrado compartir con el varón nuestro estudio, el estudio básico, Descubre la nueva vida en Jesucristo. Vivía en el mismo edificio, subió cada vez que teníamos planeado esto a mi apartamento, a mi estudio. Llegamos al momento de invitarle específicamente al final a responder en arrepentimiento y fe. Le pregunté si había entendido, si tenía cualquier pregunta, ¿no? Todo estaba claro. ¿Deseas tomar esa decisión en este momento? Y se mostraba muy interesado en hacerlo. Le había mostrado cómo orar, sin guiarle frase por frase. Prefiero en lo posible dejar a las personas expresar con sus propias palabras. Lo que expresó no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con arrepentimiento y fe en Jesucristo. No me acuerdo la palabra, pero estaba totalmente despistado en cuanto al enfoque. Al terminar, yo le pregunté, ¿estabas experimentando una batalla en tu mente cuando tú estabas orando? Me miró sorprendido. ¿Y cómo sabías? Porque he tenido experiencia con otras personas. Porque la misma palabra de Dios me instruye en eso. Me expresó lo que había estado experimentando. Tocó orar en guerra espiritual para despejar el ambiente, la confusión en su mente, para él tener la libertad de expresarse delante de Dios en arrepentimiento y su fe en el Señor Jesucristo. Hay batallas en muchos niveles cuando compartimos el Evangelio. Hechos 26:18 dice, es el mandato que Jesucristo dio al apóstol Pablo, y Pablo lo está relatando, para que abra sus ojos, para que se conviertan
de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es evidente que Pablo no tenía el poder para abrir sus ojos, pero era responsable de compartir, pero en dependencia de Dios para poder hacerlo. Pero notamos, la conversión bíblica no es de una religión a otra religión, es de prácticas erróneas, de pecados al Señor Jesucristo, al Dios verdadero, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La persona, antes de conocer a Cristo, para hacerlo más específico, yo viví en tinieblas, siendo persona religiosa, pero estaba en tinieblas hasta ver la luz. Y necesitaba convertirme de las tinieblas a la luz. Yo no entendí todo esto en ese momento. Pero cuando Dios me dio la luz suficiente para entender el Evangelio, que no era por mis obras y la fe en Jesucristo, pero cuando entendí que yo estaba confiando en mis obras, además de confiar en Jesucristo, yo no estaba confiando exclusivamente en Jesucristo. Todo lo contrario. Estaba dependiendo de lo bueno que yo era, pero pensando equivocadamente que mis buenas obras podían borrar mis pecados, compensar, y no era así. Ninguna buena obra, ni 10 ni 100, para borrar los pecados nuestros. Es únicamente por medio de lo que hizo Jesucristo al morir como nuestro sustituto que podemos tener la vida eterna. No solamente se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, el que reina sobre las vidas de las personas que todavía no son creyentes en Cristo, a Dios, al reino del Señor Jesucristo, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El evangelismo es una batalla espiritual. No podemos hacerlo sin tener contacto con las personas. Hablamos de contacto personalizado con amistades, estudios. El no tener contacto con personas implica la falta de involucrarnos en la batalla espiritual por la salvación de las personas. El no tener contacto con personas sin Cristo implica no obedecer a Dios en la tarea asignada. Debo mencionar para personas como la mayoría que está presente, que llevamos años de conocer a Jesucristo, nuestro grupo en muchos casos de personas que todavía no conocen a Jesucristo personalmente se reduce. Y terminamos con contacto con familiares y contacto con los hermanos de la iglesia. Hay que hacer un esfuerzo adicional para pensar cómo puedo tener contacto con otras personas. ¿En qué manera puedo hacerlo? Esa respuesta es individual o familiar. Puede ser para los que tienen hijos en el colegio, puede haber oportunidades de reuniones de padres de familia del colegio, puede haber otras oportunidades de conocer. Una posibilidad entre muchas posibilidades. En algunos casos con vecinos, en otros casos no funciona. Hay barrios donde hay mucho más apertura en conocer a vecinos. Y aún cuando llegamos de nuevo en el año 2012, notamos diferencias. Donde habíamos vivido antes, la gente muy abierta a conocerse el uno al otro. Y supimos de unas vecinas, otro apartamento, el mismo edificio donde vivimos actualmente, dicen, aquí en Barranquilla,
ya no es fácil conocer aún a sus vecinos en muchos casos. La experiencia de ellas. Barranquilla tiene la llegada de muchas personas de otra parte de Colombia. Algo ha cambiado. No sé si por esa inseguridad, pero dentro del mismo edificio no lo veo tan crítico. Tenemos que hacer esfuerzo, tenemos que depender de Dios, tenemos que orar para que Dios nos guíe. Y hay que hacer esfuerzo de decir, esto es importante. Necesito ver cómo puedo desarrollar. No es fácil con una agenda ocupada sacar tiempo. No es fácil para nosotros. Intencionalidad es la palabra precisa. Necesitamos entender que involucrarnos tiene un costo. Comenzamos a entender los problemas ajenos y nos cuesta. Yo tengo suficientes sin tener que agregar más. Pero si queremos obedecer a Dios, escogemos ser los instrumentos de Dios en sus manos para ayudar a otras personas a experimentar lo que hemos experimentado. Algunas aplicaciones. Sigue, otra vez. Hay una guerra cósmica entre Dios y Satanás, pero Satanás no es igual a Dios de ninguna manera. Dios siempre es muy superior. Satanás es criatura creada y rebelde. Y fue echado de servir a Dios. Pero la conquista de Canaán es una muestra de la batalla que nos corresponde librar para alcanzar a personas con el Evangelio de Jesucristo. Participar en compartir el Evangelio implica enfrentar los poderes de las tinieblas para rescatar a personas que están en tinieblas. La implicación es significativa. El evangelismo llevado a cabo correctamente es una actividad de guerra espiritual. ¿Qué es la situación que vivimos, que observamos alrededor, aún entre creyentes? Hay varias tendencias comunes referente al evangelismo. Algunos piensan que es la obra netamente de los pastores. No observan el ejemplo de la iglesia primitiva, donde todo el mundo participó, ni entienden la gran comisión que es para cada uno de nosotros. Es para todos. Ovejas engendran ovejas. Pastores no engendran ovejas. En el mundo común, la oveja tiene ovejitas. Nosotros, pastores, somos ovejas del Señor Jesucristo. Y a ese nivel necesitamos estar involucrados, igual que todos los demás. Algunos piensan que la participación en el evangelismo es para unos pocos, los que tienen el don de evangelismo. Y hay personas que tienen una pasión especial dada por Dios, tienen una capacidad especial de compartir. Y son personas importantes que Dios quiere usar. Pero si es para unos pocos, prefieren dejar la responsabilidad a otros para llevarlo a cabo. Desean recibir el beneficio, los muchos beneficios de la salvación, sin involucrarse en la vida de otras personas, porque puede complicar nuestra vida. Es un desconocimiento del esfuerzo requerido para servir a Dios y manifestar agradecimiento a Dios. Si hemos recibido beneficio, queremos compartir ese beneficio. Pero sí puede complicar la vida, claro que sí. Cuando uno encuentra que otras personas tienen un trasfondo, una complicación en su vida,
y uno ya está en posición de guiarles, de tener que orar y de lamentar la realidad, pero decir hay algo mejor con el Señor Jesucristo. A pesar de las complicaciones, hay algo mejor. Y algunos piensan que evangelizar es solo pedir que una persona ore una oración de fe sin necesariamente haber entendido lo que hizo Jesucristo al tomar nuestro lugar, a recibir el juicio de Dios por nuestros pecados. Se piensa que la oración salva sin el entendimiento de lo que hizo Jesucristo y sin el arrepentimiento. Y no es así. No es así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Unas cositas aquí. Debemos seguir las instrucciones de Josué en el versículo 25 de este capítulo. No temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. Por la gracia de Dios, decido ser un instrumento en las manos de Dios para identificar a personas posibles, para comenzar a desarrollar relación con estas personas. Para desarrollar estas relaciones con personas sin Cristo y a compartirles el Evangelio, necesitamos valentía. Son desafíos que requieren depender de Dios completamente e intentar ser su instrumento, sin saber todo lo que eso implica al principio. Pero Dios nos guiará paso a paso. No sé si yo puedo contestar todas sus preguntas, no importa. Hay que aprender al hacerlo. Y si no sabemos la respuesta, es mejor decir, en este momento no te puedo dar una buena respuesta, pero yo busco una respuesta y para la próxima semana voy a intentar darte algo más. En este momento no me siento con claridad suficiente para contestarte. Eso es humildad, pero a veces nos toca hacerlo. El ejército de Israel estaba dispuesto a pelear por la tierra que Dios había prometido. Como parte del ejército de Jesucristo, tenemos la misma valentía para ser discípulos. Ser espectador mientras otros hacen la labor no es la respuesta que espera Jesucristo. El cual, Jesucristo, prometió estar con nosotros mientras participamos en la tarea de ser discípulos. No nos abandona, igual que estaba acompañando a Josué, igual que antes de la batalla de la conquista de Jericó, se presentó el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se presentó delante de Josué y anunció que era el capitán. Él iba a dirigir la batalla. Igual está con nosotros, no estamos solos. ¿Cuáles son los motivos que nos detienen? Cada uno necesita contestar. Pero la pregunta aún más allá, ¿cómo podemos superarlos? Oremos. Padre amado, hemos cantado en nuestro tiempo de adoración acerca de tu soberanía, acerca de tu trascendencia con todos tus atributos. Y sabemos en nuestros corazones que tú estás con nosotros, que Jesucristo está presente con nosotros. Lo prometió y es cierto. Y Él es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay ninguna duda.
Padre, habla a nuestros corazones. Danos ideas. Ayúdanos a identificar a personas donde podemos tener algo de influencia, guiado por ti, en dependencia de ti. Y vamos a aprender cómo hacer discípulos de la mano del Señor Jesucristo. Padre, creo que cada persona que está presente, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, está dispuesto a obedecerte, desea hacerlo, pero a veces tiene temores. Te pedimos, Padre, que tú despejes los temores a favor de valentía, a favor de fortalecernos en el Señor Jesucristo. Gracias por la manera como tú vas a obrar en nuestro medio. Gracias por la manera como tú vas a estimularnos, no solamente por un momento de emoción, sino diariamente, semanalmente, mensualmente, para observar oportunidades de poder ser tus instrumentos ante un mundo que necesita conocer a Jesucristo para encontrar vida eterna, el perdón de sus pecados y una nueva vida totalmente distinta a la vida anterior. Gracias, Padre, que andamos con tu bendición, porque tú eres el Dios Todopoderoso y tú nos capacitas para obedecerte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,